un panorama de las ideas sociales en Bolivia. ¿Cuál va a ser el método que vamos a seguir? Siempre, dentro del material histórico, vamos a estudiar esta parte de la superestructura, que es la creación del pensamiento social, como un intento de reflejar la estructura económica de la sociedad. Hemos indicado esto, que el pensamiento humano más osado no puede ir más allá de los problemas que crea el desarrollo de las fuerzas que una y otra vez vamos a comprobar en este relato del desarrollo del pensamiento social en nuestro país. Más que relatar nombres, datos anecdóticos, vamos a procurar poner en relieve las corrientes ideológicas que han participado en la conformación de lo que podríamos llamar el pensamiento socialista boliviano. Es una exposición tentativa, porque no existe en Bolivia una investigación sobre el tema hasta ahora. Veremos el siglo XIX. Por ejemplo, si tomamos las ideas sociales más atrevidas en este siglo, nos encontramos con una figura sumamente curiosa, que es la de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, vino al país a estructurar la enseñanza por recomendaciones de Bolívar. Simón Rodríguez deambuló por Europa y se cree de que era saint-simoniano, discípulo de uno de los utopistas, pero no es así. Las ideas de Simón Rodríguez eran muy particulares, además sumamente curiosas. Simón Rodríguez respondió a la necesidad de educar al hombre dentro de la concepción del artesanado. No es, por muchas reformas que hemos propuesto, no es el pensamiento que corresponde a la persona, sino al obrero de la época precapitalista, al artesano. Él quería reestructurar la sociedad democrática, la sociedad burguesa, a través de la educación del hombre que fuese capaz de labrar la madera, el hierro y manejar la tierra. Es decir, un artesano perfectamente capaz de desenvolverse frente a la naturaleza. Lógicamente, esta idea resultó muy exótica para un país como Bolivia, que había nacido bajo la influencia de los señores del latifundio, de aquellos que explotaban a los siervos en el agro. Por eso Rodríguez tuvo que prácticamente salir expulsado del país. Pero bien o mal, es el primero que en este país esboza un esquema de transformación de la sociedad. Pero como ven ustedes, Simón Rodríguez, a pesar de que tenía los geniales, no pudo esbozar un desarrollo en base de la clase obrera moderna, sino solo apuntó la posibilidad de la transformación con ayuda de la escuela de una sociedad basada en el artesanado. Es un artesanado ilustrado, digamos nosotros, es un artesanado leído. Simón Rodríguez inmediatamente chocó con una sociedad tan conservadora como la chuquisaqueña, porque este caballero, que era un libre pensador, cuadra a un hombre que se había codeado con las ideas europeas. Para enseñar anatomía a sus alumnos se desnudaba y paseaba delante de ellos, mostrándoles cuáles son los músculos del cuerpo. Que la sociedad chuquisaqueña se rebeló contra este maestro de Bolívar, que en alguna forma correspondía al pensamiento de Bolívar. Bolívar era también así un libre pensador. Él decía que, ya que él no pudo iluminar al mundo, él iba a dedicarse a la fabricación de velas para ver si así iluminaba a las gentes de su suelo. Y así se fue. Él se fue de Aguilodo, no a la cuenca del lago Titicaca y concluyó viajando por Chile. Es aquí cuando un pensador europeo se aproxima y le inquiere si era un discípulo de Saint-Simon, del utopista. Evidentemente que no era, pero aunque hubiese sido, Saint-Simon tampoco correspondió a la época del pensamiento proletario.
Saint-Simon es un exponente de esa tendencia que pretendió humanizar a la humanidad partiendo de esa gran capa llamada de los productores, donde estaban los artesanos, los pequeños labriegos, los proletarios y los burgueses. Eran la capa industrial o productora. Entonces, aunque él hubiese sido discípulo de Saint-Simon, no hubiera podido apuntar absolutamente nada como proyección del pensamiento proletario en nuestra época. Vale la pena referirnos a Simón Rodríguez, porque nos va a probar su ejemplo, cómo el pensamiento en nuestra época exclusivamente ha sido y es un pensamiento imposado. No es posible esperar, bajo la época de predominio del capitalismo mundial, no es posible esperar una gama del pensamiento típicamente nacional. Ni siquiera el nacionalismo es nacional. Todas son corrientes universales. Y así, este trotamundos que fue Simón Rodríguez, en alguna forma nos trajo la influencia europea. ¿Cuáles son las otras ideas que emergen de la entraña del suelo boliviano? Duda cabe que son los movimientos populares que van a tener su máxima expresión inmensa. Ustedes saben que algunos los bolivianos han pretendido decir que Belso habría sido el precursor del manifiesto comunista o que Belso era un socialista. Ni la una ni la otra. Belso inició un movimiento multitudinario basado en los campesinos y en los artesanos. Hay que subrayar el término. Él cimentó su política y su actividad en una clase obrera cuando todavía Bolivia no había ingresado a la economía mundial capitalista, cuando no había proletariado en el ámbito nacional. Este movimiento popular se plasmó ideológicamente más que en una teoría, en una práctica de amparo a las normas de producción basadas en la herencia colonial, es decir, a la producción precapitalista. Es decir, un movimiento popular, auténticamente popular, centrado en el campo de la política y de la política económica que fueron inconfundiblemente conservadoras, porque pretendieron vanamente encerrar a Bolivia en un estadio precapitalista. Como quiera que Belso se asentaba en esta masa campesina y artesana, buscó desarrollar una sociedad en esa forma de producción de los campesinos y los artesanos. En esta medida, un enemigo de la influencia europea. Esa influencia europea era capitalista, pero a su tiempo era también socialista. Y Belso lo dijo de una manera directa y un poco brutal, que su objetivo era lograr la participación de las masas explotadas en la vida boliviana para darle un matiz democrático a fin de evitar que estas masas se hiciesen justicia con sus manos, es decir, siguiesen el camino de la convulsión revolucionaria. ¿Por qué hablaba así? Belso expresaba así su política conservadora y reaccionaria porque estaba recibiendo, igual que toda la clase dominante boliviana, los primeros ecos de la convulsión social europea. 1830, 1848, se realizan en Francia y en Europa las grandes revoluciones donde comienza a participar la clase obrera. Por tanto, la amenaza del comunismo venía de Europa a América y a Bolivia. Belso no era, pues, un precursor del comunismo, sino un adversario. Y no podía ser de otra manera. Porque aunque Belso incitó efectivamente a los campesinos a apropiarse de la tierra que había sido usurpada por los gamonales, él no propugnó la abolición de la propiedad privada. Algo más, él buscó consolidar la propiedad del artesano.
y buscó educar al artesano. Él hizo una gran transformación en el campo de la educación y fue el precursor de las escuelas de artes y oficios, es decir, de las escuelas populares para la clase obrera de esa época. Esta figura tan apasionante de nuestra historia encarna ese permanente empeño que van a tener algunos gobernantes y algunos teóricos de impedir que las masas puedan consumar su propio destino. Es decir, casi de colocar un chaleco de fuerza a la mayoría nacional para enseñarle el camino que debe recorrer. Ese es el sentido de la lucha de Belsu a través de su política proteccionista. El siglo XIX en realidad no es el ciclo de la lucha del socialismo contra los partidarios de la propiedad privada, más bien es la lucha de los partidarios de la propiedad privada escindidos en proteccionistas y libertarios. Sería un error, un equívoco, que nosotros confundamos la lucha popular de Belsu con la lucha por el socialismo. Esa sería una realidad. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque no había motivaciones ni ninguna explicación que pudiese empujar a Belsu a propugnar la abolición del régimen de la propiedad privada o de la democracia burguesa que en Bolivia no estaba implantada. Era apenas un propósito. Pero que era un propósito no extraño a Belsu. Belsu quería un régimen democrático asentado en las masas. Y además quería que estas masas, al participar en la vida política del país, definitivamente se apartasen del camino revolucionario. Ese es el verdadero sentido de la prédica y de la política de Belsu, que evidentemente se va a convertir en el estandarte de las masas durante sus grandes movilizaciones por muchos decenios en la política boliviana. La figura de Belsu ocupa prácticamente el siglo XIX y sus ecos van a llegar hasta el siglo XX. Por ejemplo, el MNR se va a declarar un heredero del nacionalismo de Belsu. Pero era un nacionalismo retrógrado porque no se basaba en una burguesía revolucionaria, sino en la negación del gamonalismo desde el punto de vista del pequeño propietario y del artesano. Por eso era un movimiento retardatario, aunque fuese popular. Ustedes tienen que aprender a comprender que no todo movimiento popular es un movimiento revolucionario. Solo el revolucionario en nuestra época, si es capaz de encaminarse a destruir la sociedad capitalista. Esa es la referencia que nosotros fijamos para saber si un movimiento político o un pensamiento político es o no es revolucionario. Aplicando este concepto, podemos concluir que el movimiento popular de Belsu, indiscutiblemente popular, fue un movimiento conservador, un movimiento retardatario, con referencia al progreso que significa la transformación burguesa de la sociedad. Frente a Belsu aparece el primer partido político boliviano, la primera expresión política organizada es el Partido Rojo. Esta vez el rojo no va a ser el símbolo de la rebelión de los oprimidos, como lo es a lo largo de la historia de la humanidad. Toda vez que los explotados se han rebelado contra la opresión, han enarbolado el pendón rojo. Pero en nuestra patria no. Los rojos del siglo XIX han sido la negación de la irrupción de las masas en el escenario político. Porque los rojos fueron los antibelcistas, es decir, los enemigos de las muchedumbres que salían a las calles para escribir la historia. Fue el primer núcleo liberado
cuya figura central fue, sin duda cabe, Linares. Un poco más tarde se va a incorporar a este movimiento de los rojos Mariano Baptista, que viene al mundo el año 1832 y se va a convertir en una especie de ideólogo de la estructuración de la clase dominante boliviana dentro del marco burgués. ¿Qué querían los rojos? Ellos son estrictamente librecambistas en oposición a Belson, que es un proteccionista. Es decir, levantar barreras en las aduanas para impedir el ingreso de las mercancías y también de los capitales extranjeros. Eso querían los belsistas. Proteger la producción nativa para que no sea destrozada por las mercancías lanzadas desde Inglaterra. Hay que recordar, y ustedes como estudiantes de economía deben saber, que Bolivia en esa época era casi un país autosuficiente. Fundía estaño, exportaba estaño femenino, lógicamente de un estaño de muy baja calidad, producía en los obrajes todo lo necesario para la vestimenta, los lienzos, las jergas, etc. Fabricaba azúcar, fabricaba jabones, fabricaba pólvora, fabricaba espejos, en fin. Todo lo que puede precisar una vida precaria y primitiva. Era posible en Bolivia realizar la experiencia, por ejemplo, de Francia en el Paraguay, que cerró su frontera al comercio mundial y realizó el ensayo de una república autárquica y regida a su despótica voluntad. Francia fue un tirano, pero fue un tirano basado en la autarquía. Era posible hacer ese ensayo en la Bolivia de esa época, una Bolivia primitiva y autosuficiente. Belson, sin reeditar en duda cabe la experiencia de Francia, convirtió a las aduanas bolivianas en muros que él pretendía iban a ser infranqueables. Puso muchos impuestos a las mercancías nuestras y protegió la producción artesanal. Por ejemplo, nadie podía importar muebles y ropa cocina. Eso tenían que hacer los artesanos bolivianos, que eran en esa época una gran categoría social y económica. Eran poderosamente ricos y socialmente influyentes. Es la época de la prosperidad del artesanado, que había caído en ruina a fines de la colonia, porque ya la mercancía capitalista comenzó a destruir el gremio artesanal. Este proteccionismo va a permitir reorganizar los gremios artesanales, y aunque parezca raro, la clase dominante boliviana no va a venir de la aristocracia terrateniente, sino va a venir del vientre del artesano. Los políticos liberales del futuro van a ser estos hijos de artesanos, todos ellos educados en Europa, porque el artesano podía educar a sus hijos en Europa, podía convertirlos en doctores graduados en la Sorbona. Fueron estos los quienes se van a encargar de estructurar un poco más tarde el movimiento liberal boliviano. Y algunos de ellos, los más atrevidos, van a ser los canales por los cuales va a llegar el marxismo a ese país. En oposición, los librecambistas, su nombre indica, inspirados en el liberalismo inglés, van a pregonar la necesidad de abrir las puertas de Bolivia a la civilización europea, es decir, al capitalismo. Libertad de comercio y libertad de empresa, como cuadra al liberalismo clásico. Esa es su ideología, esa es su meta política. Incorporar a Bolivia a la civilización a través del influjo europeo. Entonces, son europeizantes, extranjerizantes, adoradores de las grandes capitales del mundo y sobre todo de París. El sueño de los jóvenes de esa época es
poder llegar a París antes de entregar la osamenta a la tierra. Es el sueño dorado de estos jóvenes bolivianos. En oposición, los proteccionistas son en alguna forma indigenistas. Son exactamente nacionalistas, porque buscan el retorno a los problemas de la tierra y a la cultura de la tierra. Porque al mismo tiempo que cierran las puertas de Bolivia a la mercancía extranjera, cierran también las puertas a la cultura extranjera. No quieren rendir tributo a Europa, porque para ellos Europa es el capital que puede destruir la producción autóctona. De esta manera, la primera expresión nacionalista es el verso. Pero, como todo nacionalismo en un país donde no hay una burguesía muy fuerte y revolucionaria, es una expresión reaccionaria. En toda la historia boliviana nunca ha habido un movimiento nacionalista de contenido progresista y revolucionario. Siempre ha sido una expresión retardataria, no solo en el aspecto de la política, sino culturalmente hablando. Pero hay que explicar un poco este problema, viendo el caso de Vélez. ¿Por qué el nacionalismo fue retardatario? Porque obligadamente tuvo que defender un modo de producción precapitalista. Y por extraño que parezca, los librecampistas, esta primera célula del gran movimiento liberal, que va a dominar Bolivia hasta la guerra del Chaco, es decir, va a estar vigente como directriz política más de medio siglo, encarnó el progreso de Bolivia. Encarnó el progreso. Por eso tuvo tanta vigencia el liberalismo. Porque si bien el movimiento de Verso buscaba defender el obraje y la pequeña parcela del campesino, el librecambismo del Partido Rojo y más tarde de los liberales va a buscar transformar al país en sentido capitalista. Es decir, nos va a incorporar o va a ayudar a incorporarnos a la economía mundial. Va a imponernos un rostro capitalista. En esta medida, ese librecambismo antipopular, extranjerizante y más tarde proimperialista, se va a convertir en el vehículo por el cual Bolivia va a poder ingresar a la economía mundial y va a mostrar una economía combinada, como hemos visto en las primeras clases. El pasamento social de esa transformación del país ha sido este movimiento político, el movimiento de los locos y de los liberales, el movimiento de los librecampistas. Esta vez, libre cambio ha significado para Bolivia el progreso y el proteccionismo el retardo. Es muy difícil establecer con exactitud qué papel juegan estas dos expresiones de la política económica, el proteccionismo y el librecambismo. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando aparece el capitalismo en el terreno inglés, ese capitalismo se desarrolla gracias al proteccionismo. No en vano, los ingleses proteccionistas en su tierra eran partidarios de la libertad de los mares en el exterior, porque Inglaterra estaba transformando en la gran fábrica del mundo y necesitaba, por tanto, su gran flota mercante que pudiese recorrer todo el mundo sin ninguna traba. Y por eso, los proteccionistas dentro de Inglaterra proclamaron la libertad de los mares. Fueron partidarios de la libertad del comercio en el exterior. Como ven ustedes, esta vez el proteccionismo resulta progresista. ¿Por qué? ¿Por qué ese proteccionismo que fue progresista en Inglaterra fue reaccionario en Bolivia? Este es un buen ejemplo de cómo se deben manejar las categorías económicas. Jamás con un criterio mecánico, sino en función de una realidad concreta. ¿Cuál es la diferencia? A ver, tú di. ¿Cuál crees que es la diferencia? ¿Por qué en Bolivia
fue reaccionario del proteccionismo y por qué fue progresista en Inglaterra? Inglaterra fue progresista porque todo Europa estaba en plan de pobreza capitalista. Era una palanca que impulsaba el desarrollo capitalista, porque protegía a las fábricas capitalistas, las volvía más grandes, impedía el ingreso de otros productos, favorecía desde el Estado el desarrollo del capitalismo. Ese es el sentido del carácter progresista del proteccionismo. Y en Bolivia, a la inversa, la misma política que era reaccionaria. ¿Por qué? Porque, como usted dijo, los belicistas no les convenía, ellos no pensaban que Bolivia iba a entrar al capitalismo mundial. No querían defender la producción de tipo precapitalista del obrero, que estaba basado en el trabajo servil, en el trabajo gratuito de los pobres. Y el peor enemigo del desarrollo del capitalismo es la servidumbre. El capitalismo ha roto la servidumbre para poder crear al proletariado, que se ha caracterizado en el desarrollo económico por su gran productividad, que es la base de la fábrica moderna. Marx tiene una hermosa exposición sobre proteccionismo y librecambismo. Es una conferencia a un grupo de obreros, donde él va a mostrar esta manera diferente de comportarse del proteccionismo y del librecambismo. Si bien para los países europeos el librecambismo, la libertad de comercio exterior, se convirtió en una gran palanca porque permitió el mayor impulso de esos centros capitalistas. En Bolivia el librecambismo resultó una medida progresista porque iba a la destrucción de la producción autóctona. El librecambismo buscaba acabar con el obraje, no para instalar las empresas, sino para traer la mercancía elaborada de la metrópoli inglesa. Bueno, ahora, ¿cuál fue la ideología de los librecambistas con referencia al problema social? Estos europeizantes, yo en vano los quería, que Bolivia aprovechase algunas adquisiciones de la cultura burguesa, su tecnología, la producción maquinizada, los capitales y todo lo que trae en el aspecto cultural el desarrollo del capitalismo. No en vano ellos eran impenitentes peregrinos a Europa, no solo en busca de capital, sino en busca de cultura. En Sucre y en La Paz, la sociedad culta hablaba francés y la lengua autóctona, mas no castellano. Porque esta expresión cultural para ellos era una muestra de primitivismo. Ellos querían civilizarse imitando Europa. Por tanto, los más osados copiaron la ideología liberal y presentaron al país, esto es lo que nos interesa a nosotros ahora, más que señalar en detalle de qué manera copiaron el liberalismo, que no pudo cuajar prácticamente en el Estado boliviano. Cómo ellos quisieron trasplantar la democracia basada en el sufragio universal, fracasaron en su intento. Eso veremos en la siguiente etapa. Lo que ahora nos interesa es comprender por qué estos liberales, que eran los más leídos, enarbolaron el fantasma del comunismo en la tierra del altiplano. La primera vez que se habla de comunismo en Bolivia es en un mensaje de Pelos, cuando se va a referir a la posibilidad de que los campesinos y los artesanos pudiesen acabar con su opresión a través de una revolución sangrienta. Ya les hemos indicado que en ese periodo se vivía bajo la influencia de las revoluciones del 1830 y 48 en la que participó el proletariado. Algunos años después, unos 30 años después, o 20 y tantos años después, los bolivianos se van a pronunciar de una manera muy curiosa en repudio a la Comuna de París.
Ustedes saben que la Comuna de París, 1871, es el primer experimento de gobierno de la clase obrera. Dura 70 y tantos días, es una breve experiencia. Pero según Marx y Lenin, en esa breve experiencia la clase obrera ya señaló cuál iba a ser la fisonomía de su propio gobierno. Toda la teoría sobre el Estado de Lenin, que nosotros hemos seguido en los cursos, está basada en la experiencia de la comuna, que llaman tanto él como otros el Estado común, porque para ellos constituyó la experiencia primera y fundamental acerca del carácter que iba a tener este nuevo Estado. Bueno, esa fue una gran convulsión social, una revolución social que llevó a la clase obrera no suficientemente madura al poder. Pero a su turno fue una masacre de los comunarios por los prusianos. Los prusianos invadieron París, masacraron a quienes tuvieron la osadía de forjar la comuna. Ahí está el famoso muro de los federales en París, donde fueron fusilados promotores de este movimiento. En realidad, la comuna se puede recordar más como una masacre de la reacción a estos grupos revolucionarios. Pero los bolivianos contaron la comuna y que en una sección que publicaron los periódicos de Bolivia, la correspondencia del viernes, describió las monstruosidades de la comuna. Y otro novelista, Terrazas, un novelista de Cochabamba, que escribió El sitio de París, que es una novela mostrando todas las monstruosidades que pudiesen haberse cometido en una revolución de tipo comunista. En realidad no era un afán literario, estaba mostrando una actitud de un sector de la clase dominante boliviana que usaba el espantapájaros del comunismo para asustar a la propia clase dominante boliviana, para evitar toda convulsión social. En Bolivia no había en ese momento posibilidades materiales para una revolución del tipo de la comuna, porque no había proletariado. Los movimientos populares solo podían desembocar en un movimiento del tipo de Verso, o en lo que más tarde fue la Revolución Federal, un movimiento popular dirigido por los propios librecampistas, por los propios liberales. No había basamento material para que pudiese prosperar un movimiento de tipo socialista o comunista, un movimiento proletario, porque no había proletariado. Y sin embargo, la clase dominante hablaba todos los días del peligro del comunismo y de la monstruosidad comunista. Estaba aterrorizada la clase dominante ante este estremecimiento del mundo y quería, para afirmarse, utilizar este experimento. Por ejemplo, la campaña de Arce, de Aniceto Arce, el pionero de la industria minera y el pionero de la introducción del capitalismo inglés en Bolivia, porque Arce era tan progresista que a sus minas trajo a los primeros químicos y metalurgistas, a los primeros contadores, y enseñó a los bolivianos a dirigir una empresa de acuerdo a las normas de la contabilidad de esa época, e introdujo a la sociedad por acción, que en Bolivia se convirtió en una palanca para el desarrollo de la producción minera, para acumular y reunir los pequeños capitales dispersos en una gran empresa. No se conocía la sociedad anónima hasta esa época, como no se conocía la contabilidad. Les va a parecer muy raro que, por ejemplo, Campero, Narciso Campero, viaja a Europa a estudiar aritmética y contabilidad. Ese era el grado de desarrollo cultural del país. Y eso es lo que nos trajo Europa con el capitalismo. Trajo toda esa innovación, esa transformación cultural. Bueno, Arce, en su campaña política, porque además de empresario era político, es la época en la cual el empresario minero es a su turno el político. No como ahora, que el empresario minero contrata los servicios de un político para expresar sus intereses. No, él mismo era político y Arce fue político, y un político muy apasionado, tan apasionado que toda su fortuna dejó a la miseria. Entró rico y salió pobre. Eso es bastante admirable. Y Omar, los capitales de Arce no eran tan descomunales como por ejemplo ahora son los capitales nacionales, pero era a su modo
un exponente del capitalismo en su época. En su campaña, Aniceto Arce se refiere una y otra vez al peligro del comunismo. Es decir, la política debía ser, esta es la clave por la cual en Bolivia no pudo cuajar en esta época la democracia. La política debía ser una discusión y una disputa entre los propios empresarios y una pequeña minoría ciudadana que giraba alrededor de él. Pero no podía ser la participación de las masas, porque eso era seminarse en pobreza. Había que cuidarse de esa participación multitudinaria, porque podía acabar con todas las riquezas, con todos los... Para ellos, la rebelión campesina, el alzamiento campesino, era sinónimo de comunismo. Porque desde la República, antes de la República, las masas populares, que básicamente son campesinas, ¿cómo se expresaban? Toda vez que se levantaban contra la excesiva opresión, esas masas campesinas se alzaban en el alzamiento campesino, que como en todas partes del mundo, prendía fuego a la casa de la hacienda y cortaba el pueblo de los pasajeros. Eso de tarde. Para Arce, para los liberales, como en Bolivia no había un proletariado, el comunismo era sinónimo de alzamiento campesino, de brutalidad campesina, de degüello de los poderosos. Entonces, estos liberales, estos demócratas, querían para la salvaje Bolivia una democracia de élite, no una democracia de la mayoría, de la población, que era campesina. Y estas masas populares, por ausencia de un proletariado, desembocaban o bien en una posición totalmente reaccionaria, como era el belcismo, o, en definitiva, desembocaban bajo la propia dirección de sus enemigos, de los liberales. ¿Cuál es el rasgo más notable de esta época? La constitución del núcleo de los rojos en Partido Liberal, a fines del siglo. El Partido Liberal apareció como un intento de acabar con el caudillismo, con el cuartelazo. Por eso que además de su ideología liberal, librecambista, manchesteriana, estampó en su programa la consigna del orden dentro de la ley. O sea, los militares, sus cuarteles, poco importa que el ideólogo y eje de la estructuración del Partido Liberal hubiese sido un militar, el Eliodoro Camacho. ¿Y por qué? Este principio de acabar con los cuartelazos y establecer la vigencia de la ley, que significa estabilidad jurídica y política. Porque el capitalismo solo puede desarrollarse en un marco de paz social y de estabilidad legal, que son los fundamentos de la democracia. Porque el marco estatal ideal, como hemos visto, para el desarrollo del capitalismo es la democracia representativa. Claro que en este país, de mayoría campesina convertida en servidumbre, esa democracia solo podía ser de una élite, pero bien o mal, debía ser eso, una democracia basada en la estabilidad jurídica y social, de convivencia, de explotados y explotadores en el marco de la ley. Para poder incentivar la venida de capitales y la libertad de comercio, hacía falta acabar con la arbitrariedad de los caudillos, cuya representación más trágica fue indudablemente Melgarejo y el propio Belso. Para la clase dominante, para los liberales, Melgarejo era el desenfreno del caudillo y Belso el exceso de la muchedumbre. La oclocracia, llamaba la dictadura de la muchedumbre. Claro que nunca se dio. No se dio jamás, porque Belso no quiso la dictadura de la muchedumbre. Quiso su propia dictadura para contener el desarrollo del capitalismo, que es otra cosa. ¿Y a qué obedecía el caudillismo? ¿Cuál es la raíz estructural del caudillismo? Es un fenómeno superestructural el caudillismo. Es una forma de expresarse de la política. Ahora, ¿cuál fue, pues, según ustedes, la base estructural del caudillismo? ¿Por qué hubo el caudillismo?
¿Por qué pudo haber el caudillismo? A ver, uno de ustedes intente hacer una explicación. La gran innovación ideológica, por ejemplo, del liberalismo radica en eso, en querer acabar con el caudillismo militar. Sin embargo, más tarde ellos van a volver a usar a los militares para afirmarse en el poder. Algo más, van a llegar al poder a través de los golpes de Estado y van a crecer gracias a las maniobras que realizan los liberales. Por ejemplo, el famoso fraude que hicieron sobre la guerra del Pacífico. Ellos crecieron, se fortalecieron, aprovechando y deformando la redonda del Pacífico. Bueno, entonces no importa. Lo cierto es que ellos partieron de la necesidad de acabar con el caudillismo. Si ustedes han entendido el curso que hemos dado, yo creo que pueden explicar de dónde arrancaba el caudillismo. A ver. O sea, el caudillismo es impedir la democracia. Al impedir la democracia, impedía que, porque el objetivo del liberalismo era un desarrollo del capitalismo. Sí. Claro, más o menos. Yo creo que la explicación la puedes dar si ordenas un poco tus ideas. Ahora, ¿cuál era pues la causa de que exista el caudillismo? Es decir, que la política se defina en las aventuras de un caudillo militar. Ellos, para encontrar la fuerza material para su aventura, los caudillos tenían que salir de los cuarteles, porque ahí estaba la fuerza, estaban las armas. Entonces, estos aventureros eran todos militares, hijos del cuartel. ¿Pero por qué pueden los hijos del cuartel dominar la política? ¿Por qué, por ejemplo, después ya no es posible eso? Casi todos los países ha ocurrido el dominio de la política por el caudillaje, pero después ha desaparecido, ha seguido otros canales la política. Entonces, en esa época, ¿qué es lo que tenemos? Estamos viviendo una disgregación de la herencia de la producción de tipo colonial. La herencia de la colonia, no estamos comiendo la herencia heredada de la colonia, que es una flaca herencia. No hemos heredado mucho de la colonia. Para la vida republicana es miserable, basada en el tributo campesino. En esta vida miserable, basada en la tecnología heredada de la colonia, no están en el escenario dos elementos importantes que van a acabar con toda forma de caudillismo. Una burguesía revolucionaria y un proletariado. Es decir, no hay un desarrollo capitalista. En realidad, la política está definida entre las potencias que se dan en los clanes de la aristocracia terrateniente o en la rebelión de los siervos de la tierra. Pero todos ellos, o líderes de la aristocracia terrateniente, o líderes de los siervos, solo pueden transformarse en caudillos y no dar la expresión de grandes movimientos multitudinarios políticos, como va a suceder cuando domine el escenario una burguesía poderosa y un proletariado poderoso. No va a poder darse el fin del caudillismo hasta tanto no aparezca un vigoroso desarrollo capitalista. Ese es otro dato más histórico importante que puede demostrarnos por qué en nuestro país no puede desarrollarse la democracia normal. Es lógico, el liberalismo quiso acabar con el caudillismo, mas no pudo, porque no pudo desarrollar plenamente a Bolivia en el sentido capitalista. Posible ser, pero no pudo. Más tarde la MNR va a querer ser lo mismo, poco va a poder. Y se va a dar una cosa curiosa, va a poder venir en casa, un retorno a este periodo, la vigencia de los caciques campesinos. Yo no sé, ustedes tal vez han leído un análisis de Trotsky sobre por qué, antes de la República China, las rebeliones campesinas en la China se disolvían en pequeñas aventuras de caudillo que tendían a disgregarlas, intermitentes rebeliones de grupos de caudillos con grupos campesinos contra otros caudillos. Es típico de una sociedad que no encuentra dos canales para un desarrollo capitalista viable. Tiene que generar una burguesía revolucionaria y un proletariado vigoroso. Entonces, estos son los cimientos sociales que van a permitir acabar con el caudillaje y abrir el ancho campo de la política moderna, basada en los partidos políticos, ¿no? La lucha de clases va a tener una expresión más nítida, más clara, a través de estos partidos multitudinarios. Aquí, la lucha de clases es sumamente tan turbia
que es difícil comprender el verdadero significado, por ejemplo, del marxismo. Bueno, cuando se estructura el Partido Liberal, aparece en su seno una izquierda, que es el fenómeno más notable del siglo XIX. Aspiazu, Rosendo Gutiérrez, Casimiro Corrado y algunos. Es una izquierda liberal que es la primera que toma contacto directo con el pensamiento extremista europeo. Pero ¿con qué gama del pensamiento socialista? Aunque parezca curioso, con su expresión más radical, con el anarquismo. La mayor parte de ellos, profesores universitarios, periodistas, publicistas, se solazan con citar a los anarquistas europeos. Por ejemplo, Samuel Oropesa, un liberal de izquierda, introductor de la prensa moderna en Bolivia, en su curso de economía política para los universitarios chuquisaqueños, esboza las proposiciones económicas en materia económica del padre del anarquismo francés, Proudhon. Parecería que es casi un propagandista. ¿Claro? Y esta izquierda liberal, hemos más o menos indicado cuando hemos visto el esbozo del movimiento obrero en Bolivia, esta izquierda liberal fue una de las que estructuró al movimiento obrero de fines del siglo XIX. Estructuró al movimiento artesanal más radical, en oposición al clericalismo, que se asentaba también en ciertas organizaciones artesanas. Sí, como vamos a ver en la próxima clase, en el siglo XX va a haber una enorme influencia anarquista en el campo obrero, se debe a esta influencia de la izquierda liberal. Es el canal más directo por el cual va a llegar el anarquismo a Bolivia. La Revolución Federal constituye la victoria del brigantismo. En forma de liberalismo, fue posible que los liberales llegasen al poder porque lograron convertirse en dirección de todo el país. Es decir, esta victoria se dio cuando los campesinos, los artesanos de las ciudades, se levantaron a brigar. Y también los primeros núcleos del proletariado. Estos núcleos aparecen en algunas líneas, sobre todo en Colombia, pero son sectores no diferenciados del resto de los trabajadores. No es imposible distinguir entre proletarios y artesanos. Los proletarios no plantean absolutamente nada, sino que se mueven para denunciar bajo la inspiración del liberalismo. Del liberalismo, cuando llega al poder, llega con una fuerza que quiere estructurar la democracia y además pugna por el desarrollo capitalista y quiere instaurar la forma federal de gobierno. Entonces postulaba, para ellos la democracia es basarse en el voto universal, puro, el supuesto puro como fuente de la voluntad popular, transformando el gobierno en un país capitalista, asimilando el país del pueblo. Desde el punto de vista de clase, los sectores que mejor representaban al liberalismo eran la burguesía comercial. Estaban sentados en el país. Era ya como la clase, el centro económico más antiguo. Era la capital económica. Entonces los liberales plantearon el traslado de la capitalía de Sucre a Sucre, representaban a la aristocracia que lo tenían. Económicamente, este fenómeno corresponde a la caída de la plata y a la aparición del siglo del Estado. El liberalismo va a durar medio siglo con el poder para representar eso, el auge del Estado. La izquierda liberal planteó la ciudadanía plena para los campesinos. Es la expresión más radical. Y como hemos indicado la clase anterior, esta izquierda radical, los intelectuales liberales, fueron los canales por los cuales se filtraron las ideas socialistas o sociales, mejor más socialistas sociales, liberalismo. Ahora, en el siglo XIX, la influencia no solamente de Europa, también en España. España era un foco de irradiación de las ideas anarquistas y socialistas. Pero además la influencia de Argentina, donde ya funcionaba el Partido Socialista, que era la organización de las internacionales. Antes de en las ciudades más importantes, en Bolivia aparecen dos núcleos
enarbolando ideas radicales, pero más como eco de la influencia extranjera. El movimiento estructurado de los estados argentinos en Tarija alrededor de las ideas de Esteban Echeverría, la Asociación de Mayo, que era perseguidos por todos. Eran los Paz, los hermanos Paz, portugueses. La Asociación de Mayo es una organización, en realidad no socialista, no proletaria, aunque aparece así en las historias, sino más bien es una expresión de la burguesía radical, de la izquierda radical. Ellos querían solucionar el problema del malestar social a través de una amplia democracia. Generaron pues en Tarija una organización similar a esa, pero que en realidad era una organización antifascista. No tomaba en cuenta los problemas bolivianos. Los perseguidos de Rosas siguieron desarrollando una política contra Rosas en Bolivia. Pero ni duda acá que esta organización va a tener influencia en el siglo posterior en el desarrollo del socialismo boliviano. Y finalmente los igualitarios presentaron su Andrés Pérez el único que planteaba el desarrollo de la región oriental a través de la implantación del federalismo, ya con una tasa buscando estructurar formas democráticas en un movimiento antitasa, pero todo esto mezclado como postulación socialista, igualdad socialista. Ellos planteaban en su nombre poder llegar a la larga a una sociedad sin igualdad, pero la idea se toma. Ellos estaban reflejando la influencia de la propaganda argentina, sobre todo. Son pues movimientos periféricos, al margen de un verdadero desarrollo de la sociedad mundial, antes de la institucional. Ellos comenzaron un levantamiento en Santa Cruz, o tan seguido por las tropas del gobierno de La Paz, y perseguidos vieron internarse en la selva. Bueno, los pillaron allí, los fusilaron. Estos movimientos, en alguna forma, van a influenciar al movimiento socialista boliviano. Son antecedentes perceptibles para mostrar que apareció la preocupación de resolver los problemas nacionales con ayuda de las ideas socialistas. Un socialismo muy deformado, ¿cierto? Bueno, ahora, empezando bien.